Nada más que el doctor Pinto y el doctor Giuseppe nos indiquen para comenzar. Por mí no hay problema, puedes comenzar, no sé, Pinto. Muy bien, pues nos comenta el Eh, doctor que pues empecemos. exacto, que ya puedes empezar, Sadir. Ok, gracias. Sí, amigo. Pues buenas tardes. Pues vamos a hablar el día de hoy de cirugía bariátrica, agradeciendo a los doctores que están con nosotros, el doctor Giuseppe y el doctor Pinto. Este, pues es un tema pues bastante amplio y pues ojalá queden claros los conceptos que vamos a mostrar aquí. Empezamos con esta frase que dice hay que comer con moderación, trabajar tenazmente y beber vino. Es una frase que dijo Hipócrates allá por los años 400 antes de Cristo en la antigua Grecia, donde pues ya había estragos a causa de la obesidad, ¿no? Ya es bien sabido que pues en esa época había una serie de excesos, la bebida, mujeres, entonces pues ya en ese entonces se mostraban esas situaciones. Los objetivos de esta clase van a ser, pues principalmente conocer indicaciones, contraindicaciones de la cirugía bariátrica y metabólica, el fundamento y mecanismo de acción de la misma, sobre el metabolismo de la glucosa, porque a partir de aquí, pues va a mostrarse una mejoría bastante significativa en cuanto a los crónicos degenerativos que presentan las personas que se someten a este tipo de procedimientos. También pues vamos a conocer las complicaciones más frecuentes que conlleva la cirugía bariátrica y algunas de las técnicas principales y sus resultados a corto y a largo plazo. Parte de la historia y los antecedentes, pues tenemos que la cirugía bariátrica se remonta hasta los años de 1954, cuando Liner eh, probó primeramente en perros el hecho de acortar los segmentos de intestino. Sí, ya empezó la clase. Pues prácticamente, sí, a dejar un segmento corto de intestino, y se mostraba que los perros pues empezaban a bajar de peso de manera pues bastante acelerada, ¿no? Sin embargo, también se observó que no morían, a pesar del procedimiento tan invasivo que se les realizaba. Posteriormente se fueron mejorando la serie de técnicas hasta que Mason, en el año de 1967, realizó el primer bypass, pues realmente considerado propiamente ya un procedimiento con fines bariátricos, con fines para la disminución de peso. En este procedimiento, bueno, el objetivo de Mason fue crear un neoestómago que más o menos contenía unos 100 mililitros, e hizo una gastroyunoanastomosis para este fin. Posteriormente, Scopinaro inicia con lo que es la derivación biliopancreática, que posteriormente se desarrollan una serie de variantes, la RAD y la derivación biliopancreática de una sola anastomosis, pero pues es en 1978 donde se presenta la primer cirugía de este tipo. Posteriormente, nuevamente Mason en 1982 realiza lo que conocemos como la gastrectomía vertical, pues ya proponiendo una serie de mejoras en sus procedimientos y ya dando una pauta un poquito más hacia la modernidad, a lo que conocemos hoy, pues los procedimientos actuales, ¿no? De Mister, en 1987, realiza igualmente una derivación biliopancreática, pero aquí pues hace un switch duodenal, el primer procedimiento que se realiza en este tipo. Y pues ya para 1995, Whitgrove hace el primer bypass vía laparoscópica. De ahí se viene un desarrollo bastante importante, realizando la banda gástrica ajustable en 1998, y Gagner, que realiza la primera derivación biliopancreática con switch duodenal en 1999.
Aquí, en México, pues específicamente, yo lo que encontré fue que el doctor Álvarez Cordero, Rafael Álvarez Cordero, en el 68, fue quien realizó el primer bypass, una derivación de ayuno ileal, en el Centro Médico Nacional siglo XXI, y posteriormente el doctor Argüelles Sarmiento, ya en el 2005, empezó a mostrar su serie de casos, con fines de mejoría en el perfil metabólico. Eran pacientes que se sometían a derivación, y pues fueron los primeros, bueno, los inicios de lo que se conocería posteriormente como cirugía con fines metabólicos. Es importante recalcar que pues el hecho de realizar cirugía bariátrica pues no es un procedimiento eh, a lo mejor que pudiera hacer un cirujano general, necesita un adiestramiento importante. Los cursos pues tienen una duración mayor a 12 meses, tienen que tener o ser titulados por un profesor con experiencia en la rama. Se tiene que apegar a lo que es la norma 008-2010. Las sedes hospitalarias que cuenten con este curso, pues tienen que estar certificadas por el Consejo de Salubridad. Se tiene que avalar como un curso universitario de alta especialidad. Y pues los resultados de las evaluaciones académicas se tienen que presentar ante el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Entonces, esto es, pues, hablando de México, ¿no? No sé realmente en otros países cómo se maneje, pero pues vemos que no es una cirugía, no son procedimientos realmente sencillos, pero pues sí se puede lograr hacer esto. Este, pues como antecedentes también, en 1983 en Iowa, Estados Unidos, se formó la primera sociedad americana para la cirugía bariátrica. Se observó en esos primeros consensos que se lograba una disminución de peso de hasta el 90% en los pacientes, y pues que en parte de esos pacientes se lograba la resolución de las comorbilidades asociadas. Vamos a empezar propiamente con lo que se define como obesidad. La OMS la define como una condición de acumulación anormal o excesiva de grasa en tejido adiposo que puede afectar a la salud. Esa es la definición que nos muestra la OMS. Vamos a definir obesidad mórbida con un IMC igual o mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, con o sin comorbilidades. Y pues tenemos las otras clasificaciones, que son peso bajo, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Para fines prácticos, pues nos vamos a enfocar en lo que es la obesidad grado 1 hasta la obesidad mórbida, que son los pacientes que se puede pensar que son candidatos a cirugía bariátrica. Hay otra forma de clasificar la obesidad conforme a este score de Edmonton. Este score yo encontré que pues se utiliza mucho para valorar el éxito o la respuesta a los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, ya que pues de inicio se estadifican en grado 0, 1, 2, 3 o 4, dependiendo las limitaciones que les genera la obesidad o las comorbilidades que se asocian a esta. Posteriormente se vuelven a estadificar dentro de este score, y pues también se utiliza como una buena valoración para respuesta al tratamiento, ¿no? Hay que conocerla, yo la verdad no la había visto antes de estudiar este tema, pero pues es bueno tener idea de qué habla esta clasificación. Tenemos que también nos menciona la literatura que el IMC puede sobreestimar la cantidad de grasa en sujetos musculosos, o sea, no es totalmente fidedigno un valor que nos hable meramente de obesidad. También, pues, sujetos con masa magra importante, pues pueden tener un IMC aumentado y no necesariamente ser obesos, ¿no? No se correlaciona directamente con la adiposidad en ciertas poblaciones, específicamente hablando del continente asiático. La verdad, la literatura no especificaba más por qué. Supongo que por el fenotipo de estas personas, su metabolismo es distinto, pero en Asia no es tan valorable la adiposidad por medio del IMC. Sin embargo, la circunferencia de cintura y cuello, índice cintura-cadera, reflejan mejor este valor, la adiposidad central.
Se refiere que si sobrepasa el punto 85 en mujeres y punto 9 en hombres, pues ya es un indicador de adiposidad importante, adiposidad central. Nos mencionaba la literatura también, Siedel y colaboradores reportaron un estudio de 27.098 pacientes realizado en 52 países, donde la probabilidad de infarto agudo de miocardio aumentaba de forma proporcional al mayor índice de cintura-cadera con independencia del grupo étnico. Entonces, pues sabemos que sí es un marcador importante. Said, una pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo clasificas a la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal? Bueno, no sé si sepas que hay una superobesidad y superobesidad. Hablaste de pues, que cuando estaba normal, estaba con sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. ¿Nos Sí, podrías? doc. Ajá. Sí, ya son cuando se certifica más de 50 de IMC. Este, bueno, más sin embargo, bueno, lo que mencioné es para enfocarnos sobre todo porque es importante en el aspecto de que son sobre todo las indicaciones para cirugía bariátrica. No sé si, bueno, quiera que amplíe un poquito más la clasificación de obesidad en esa parte. Ajá, mira, nada más haciendo como mención, se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal, superobesidad es de 49.9 a 59.9 y ya superobesidad es mayor a 60, ¿sale? Para que Ok, tengan doc. esos conceptos, porque son nuevos. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto pues que tienen pacientes que Ok, doc. tienen una Gracias. obesidad severa, ¿sale? Sí, doc. Muchas gracias. Sadid, Bueno, ajá, sí, yo dime. también quisiera agregar algo rápido. Como mencionas en esa diapositiva, el índice de masa corporal puede sobreestimar la cantidad de grasa en sujetos musculosos. También lo que es la hidratación, ¿no? Vemos que, por ejemplo, un paciente que tenga sobrecarga de líquidos, llamémoslo así, lo que sea, edema de miembros inferiores, falla cardíaca, pues también va a tener un peso aumentado, ¿no? Y obviamente, pues también nos va a alterar lo que es el índice de masa corporal. Entonces, en la clase de nutrición que yo di, recuerdo haber mencionado que la hidratación, el tono muscular y la edad, bueno, van a ser los principales influyentes en un índice, bueno, en el peso, para determinar el peso. Sí, sí, muy bien. Gracias por tu aportación. Sabemos que si un paciente tiene edema, pues obviamente está reteniendo líquidos, eso va a incrementar su peso corporal y por lo tanto va a incrementar su índice de masa corporal total. Entonces es muy cierto lo que tú comentas, Axel. Gracias. ¿Qué onda, Sadit? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Soy yo. No, Sí, doctor, saludos. habías platicado sobre el índice de masa corporal, ya que están Sí. sacando a colación el índice de masa corporal. El índice de masa corporal cada vez está más en desuso, es nada más para recordarles y sacar dudas, ¿no? Y tú lo estabas comentando, de hecho aquí en tu diapositiva, al principio pones, ¿no? Que el índice de masa corporal puede sobreestimar la cantidad de grasa en sujetos musculosos. Esa es una forma muy rápida de evaluar un paciente, ¿no? Pero como lo comentaste, no sabemos las proporciones. Aquí lo ideal o lo más actual es saber las proporciones. Por eso hay otros métodos mucho más específicos y mejores en los cuales tú puedes realmente ver cuál es la proporción de grasa, de músculo, de líquido, etcétera, ¿no? Como qué procedimientos o qué otros métodos para pesar a un paciente, más que pesar, ver las proporciones de ese peso total del paciente, leíste o tienes de conocimiento. Nada más, a lo mejor dime dos. Una que yo les he dicho, hasta les he ofrecido pesarlos en esa báscula, y algún otro. Sí, bueno, yo conocía, bueno, sabía la plicometría, sobre todo para saber los pliegues, la calorimetría, no sé si también sea Sí, la calorimetría. una forma de... Sí, bueno, ¿puedo hacer un comentario, doctor Briceño? Sí. Sí,
Pues ahorita uno de los mejores métodos es la bioimpedancia, porque de esta forma, específicamente por segmento corporal, se puede saber cuánto de líquido, cuánto de masa magra, masa grasa tiene el paciente. Entonces, de esta forma, pues ya muy específica por segmento corporal, podemos saber la proporción que guarda. Ajá, exactamente. Podríamos englobar en estos dos métodos que son como los más conocidos o los más estudiados, por así decirlo. Existen otros métodos, pero los más convencionales que se pueden utilizar o que se utilizan aquí en México, que son muchos mejores que el índice de masa corporal, que ya habíamos platicado que es algo muy, muy breve y muy rápido de evaluar a un paciente, es la bioimpedancia y la se me fue el nombre. Calorimetría. Y la bioimpedancia, como tú dices, son ondas de radiofrecuencia que se transmiten a través del cuerpo y evalúan el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, el porcentaje de líquido, entre muchas otras cosas que te puede aportar el estudio, ¿no? Entonces, es mucho mejor este método que el índice de masa corporal porque, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que es físico-constructivista, así como el Sadid, sus buenos tiempos, y tienes índice de masa corporal de 31, ¿no? Un ejemplo. Pero ese no quiere decir que tengas obesidad grado 1, ¿no? A lo mejor ese 31 salió, ese índice, porque sabemos que el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, pero no sabemos las proporciones. A lo mejor es puro músculo y por eso sale ese índice de masa corporal, ¿no? No quiere decir que tenga el paciente obesidad. Realmente está muy bien, ¿no? Un paciente entre más músculo tiene, pues sabemos que es un factor protector de riesgo cardiovascular y entre más grasa tiene el paciente es un factor contraproducente que confiere un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, por eso no es bueno ya el índice de masa corporal. Se sigue utilizando y se seguirá utilizando porque no todos tenemos acceso a tener un equipo de este tipo donde realmente se evalúen las proporciones. Bueno, eso salió a colación, pero nada más para que quede bien claro, ¿no? El índice de masa corporal es una forma muy rápida y muy subjetiva de evaluar un paciente de forma rápida, ¿sale? Pero nada más era a colación para que lo tengan en cuenta. Si quieres continuar. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por su aportación. En la generalidad, las operaciones en lo que respecta a bariatría se dividen en tres grupos. Ajá, procedimientos restrictivos, procedimientos que son restrictivos, bueno, mixtos, pues, en gran medida restrictivos y moderadamente malabsortivos, y en gran medida malabsortivos y levemente restrictivos. Dentro de los restrictivos, pues tenemos la gastroplastía vertical con banda, la banda gástrica ajustable por laparoscopía y la gastrectomía vertical laparoscópica. De estos tres, el que se utiliza, pues en la actualidad es la gastrectomía vertical laparoscópica, mejor conocida como manga gástrica. Ajá. Los procedimientos restrictivos y moderadamente malabsortivos, tenemos la derivación gástrica en Jederrup, la cual vamos a hablar un poquito más adelante, que también se utiliza bastante actualmente, y en teoría es, hasta donde yo pude consultar, pues es el mejor método para el mejor procedimiento para un paciente con obesidad y que tenga alguna comorbilidad. Y también están los procedimientos malabsortivos y levemente restrictivos, en los cuales está la derivación biliopancreática con switch duodenal. Indicaciones para lo que es cirugía bariátrica, pues se considera como indicación absoluta, digámoslo de alguna forma, un IMC mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, con o sin comorbilidades. Ajá. Pacientes que tienen entre 35 y 40 kilogramos sobre metro cuadrado de IMC, con comorbilidades asociadas que limitan la calidad de vida, también se pueden, son candidatos a lo que es la cirugía bariátrica. Y recientemente la Asociación Americana de la Diabetes considera ya también a los pacientes que están dentro de 30 a 34.9 kilogramos sobre metro cuadrado, con una comorbilidad asociada con diabetes mellitus, síndrome metabólico de difícil control, que también pueden ser candidatos a este tipo de procedimientos. Obviamente esto va a implicar
que tienen que estudiarse al paciente conforme, no solamente con el cirujano, tiene que ser un equipo multidisciplinario, un equipo médico, tiene que estar un médico internista, obviamente el equipo quirúrgico, debe de haber alguien que valore o evalúe la salud mental de estas personas y pues también un equipo nutricional. No sé, doctor Briseño, si ahí, por ejemplo, usted ha tenido pacientes que con IMC de 30 a 34.9 ya se hayan o ya hayan solicitado procedimiento de cirugía bariátrica o cómo se está manejando esto en el ámbito. Sí, mira, por norma oficial mexicana, únicamente está establecido que de 35 a 40 con comorbilidades, de 40 para arriba, con o sin comorbilidades, son candidatos a cirugía bariátrica. Lo que tú dices es muy cierto, que últimamente la ADA ya considera como algo así como cirugía metabólica, que no es puramente metabólica, sigue siendo un procedimiento metabólico y bariátrico porque pierden peso, a pacientes con índices de masa corporal de entre 30 y 35. La realidad es que les va muy bien con un bypass gástrico un paciente con diabetes, aunque tenga 32 de índice de masa corporal. Ajá. Entonces, sí se puede operar, no está legalmente bien aprobado, pero por fines académicos, quédense con que es de 35 a 40 con comorbilidades y de 40 o más con o sin comorbilidades. Sí se puede operar, yo los he operado, de hecho aquí en Los Juárez, cuando existía la clínica de obesidad, llegué a operar pacientes. Yo creo que el más bajo peso que he operado por diabetes, fue una cirugía más metabólica que bariátrica, fue de unos 30 de índice de masa corporal y al paciente le fue muy bien. El paciente obviamente perdió peso, no se desnutrió, habitualmente llegan a su peso ideal y se estandarizan ahí, se estabilizan ahí y no siguen perdiendo peso. Y lo mejor es que remitió la diabetes, ¿no? Porque se habla de remisión, no de curación o de que se cura la diabetes. No sé si por ahí también tengas los criterios para decir cuándo es una remisión parcial, completa, etcétera, de la diabetes en un paciente sometido a una cirugía bariátrica. Entonces sí se pueden operar, pero quédense con que de 35 a 40, ¿no? Académicamente. Eso, y te iba a comentar otra cosa. ¿Cuáles son, no sé si nos comentaste algunas comorbilidades que tenga que tener el paciente, o cuáles son las principales, a lo mejor menciona las 5 principales comorbilidades de un paciente con obesidad y comorbilidades relacionadas a la obesidad, que eso también es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Así, claro. Bueno, se menciona la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la dislipidemia y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son las principales enfermedades pues, que se ha estudiado que tienen una mejoría parcial o a veces, bueno, como usted comenta, una remisión en posterior al procedimiento de cirugía bariátrica. No sé si se refiere a eso. Sí, estás bien. Hay muchas otras más comorbilidades, pero son como las más representativas, ¿no? Algo importante que a veces no se menciona es el factor psicosocial, ¿no? Que también es un factor muy importante del paciente con obesidad, ¿no? Habitualmente, la mayoría de los pacientes tienen cierto grado de depresión, aunque incluso el paciente no lo manifieste o sea el clásico, el gordito feliz, etcétera, siempre hay un grado de depresión que incluso a veces el paciente no sabe que tiene depresión hasta que lo evalúa psicología o Doctor, aunque en alguna plática que tuvimos de cirugía para bajar de peso, nos comentaban que los trastornos mentales no eran una contraindicación como tal, siempre y cuando pues, estuvieran bajo tratamiento médico. Y era seguro hacer, incluso en pacientes, mencionaba el doctor Carlos Serwin, pacientes con esquizofrenia o con depresión en tratamiento, pueden también ser buenos candidatos.
Sí, fíjate que cada vez se ha hecho un poco más laxo este punto, ¿no? Antes era, o de forma pública, sí son muy estrictos los lineamientos, son los pacientes a lo mejor mejor seleccionados o con mejor pronóstico en cuanto a resultados con la cirugía bariátrica. Y como tú lo dices, y es muy cierto, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, hay unos con contraindicación absoluta, ¿no? A lo mejor un paciente no controlado, si es una contraindicación absoluta, un paciente con intentos suicidas, también podría ser una contraindicación no absoluta, pero sí aumenta el riesgo de que el paciente pueda tener otro evento de suicidio. Entonces, antes era una contraindicación absoluta, pero si el paciente está controlado en el motivo que lo llevó a intentar suicidarse, pues ya no sería una contraindicación absoluta, ¿no? El retraso mental, por ejemplo, también es una contraindicación, podríamos decir que es relativa casi absoluta, ¿no? Porque ya casi no hay una absoluta, más bien dicho es que estén controladas. Pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Eso es cierto. Tiene que estar controlado el paciente que tiene algún trastorno psiquiátrico, depresión, etcétera, para poderlo someter a un procedimiento quirúrgico. Ya son pocos los casos, más no se me viene uno a la mente, que sea una contraindicación absoluta en cuanto a trastorno psiquiátrico. Ajá. Solo serían los no controlados, por así decirlo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta en el chat el doctor Uriel, ¿cuáles son los procedimientos autorizados por la norma oficial mexicana? Bueno, realmente en la norma oficial mexicana yo no vi que vinieran especificados los procedimientos, más sin embargo, pues los procedimientos que más se realizan es la manga gástrica, la gastrectomía o gastroplastia vertical, el bypass en Y de Roux, la derivación biliopancreática y el mini bypass. Bueno, ahí sí me quedaría esa duda, no Sí, mira, sé si usted sí los tenga, pues ahora sí que... la norma oficial mexicana a veces habla como muy al aire, ¿no? Te dice procedimientos restrictivos mixtos o malabsortivos, etcétera, ¿no? Pero los que están estandarizados a nivel mundial o que más se hacen y que más evidencia científica y más tiempo de resultados y evidencia de cómo le va al paciente son dos principalmente y siguen siendo el gold standard. El bypass gástrico en JEDARU, la manga gástrica y procedimiento no quirúrgico, pero que también está autorizado y se lleva a cabo y hay bastante evidencia, es el balón intragástrico, que es un procedimiento intragástrico, endoscópico, perdón. Entonces, ustedes se deben de quedar con manga gástrica, bypass gástrico, y de ahí ya hay muchos otros métodos que están todavía en veremos que también les va. Hay quien defiende el mini gastric bypass, que es un bypass gástrico de una sola anastomosis, y muchas otras variantes de los bypass de una sola anastomosis, ¿no? Pero los que se deben de quedar y que se utilizan mundialmente y que van a ver en todos lados como estándares es manga gástrica y bypass gástrico. Y ahorita ha repuntado mucho la manga gástrica por la facilidad de hacerla y por buenos resultados en cuanto a pérdida de peso y también remisión o mejoría de comorbilidades, ¿no? Que ya las platicaste. Pero esos son los dos, manga gástrica y bypass gástrico. Los demás sí es bueno tenerlos en cuenta porque los están haciendo, se están haciendo no tan infrecuentes y pues tienen que, por cultura general, ¿no? Y por conocimiento también, ¿no? Porque habrá algún momento en el que les llega un paciente que tenga algún procedimiento de estos, ¿no? O que soliciten información a lo mejor de estos procedimientos. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Hola, hola. También ahí también debemos tener bastante bien los conceptos claros de una cirugía metabólica y una cirugía bariátrica, porque también pues hay indicaciones para cada una de ellas, ¿no? Lo habían comentado Sadid anteriormente que mayor de 40 sin comorbilidades o no, y 35 con comorbilidades, según el índice de masa corporal, ¿no? Pero también depende si es una cirugía metabólica. Pues la cirugía metabólica, pues, se refiere a que, pues, hacemos unas intervenciones a nivel de tracto gastrointestinal y el objetivo, claro, es para mejoría o remisión de la diabetes mellitus o
pues, enfermedades asociadas. Eso sería con respecto a la cirugía metabólica. Y estaba leyendo un artículo ahí de cirugía metabólica. Hay criterios para decirlo, ¿no? Cirugía metabólica recomendada y cirugía metabólica considerada. Eso es un artículo de la cirugía metabólica en el 2016. Refieren aquí que hay cirugía metabólica recomendada mayor a un índice de masa corporal más de 40, ¿sale? Va a ser independientemente del control glucémico o complejidad de algún tratamiento. También cirugía metabólica recomendada es igual a un índice de masa corporal que va desde 35 a 40, ahí sí con un mal control glucémico, a pesar pues de un tratamiento óptimo. Entonces eso quiere decir que pues con los cambios del estilo de vida y el tratamiento pues farmacológico pues tampoco tienen niveles de glucemia adecuados. Y considerada es una cirugía que ahí es donde hablaríamos de un índice de masa corporal de 30 a 35, igual con mal control glucémico, a pesar de recibir un tratamiento pues convencional optimizado. Eso quiere decir que pues con un cambio de estilo de vida pues no ha remitido o un tratamiento farmacológico óptico. Nada más para comentarles eso al respecto. Muchas gracias, doctor, por su aportación. El doctor Pinto nos pregunta cuáles son las comorbilidades asociadas que indican la necesidad de cirugía bariátrica. Son las que habíamos comentado. No sé si sí coinciden con las que tiene el doctor. Y la otra pregunta es, ¿hay una edad límite para la cirugía de la obesidad? Sí, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, o no sé si alguien quiera participar de una vez para contestar la pregunta del doctor. Pues había mencionado antes, bueno, apenas hubo una actualización de eso, ¿no? Que no se operaban pacientes mayores de 65 años, pero ahorita ya están operando pacientes por arriba de los 70 años. No sé si... Bueno, va un poquito más allá, sí. Se supone que si el estado general del paciente lo permite, tolera una cirugía realmente laparoscópica. De hecho, lo mencionaba el doctor que nos dio la plática previa. Sin ningún problema, hay un límite de edad realmente, ¿no? Y hablando ahora sí que del límite inferior, está refiriendo la literatura que pacientes incluso desde los 16 años solamente se busca que tengan madurez mental, así lo refieren, obviamente bajo evaluación psiquiátrica, son incluso también candidatos para cirugía bariátrica. Bueno, ¿se escucha? O con fines metabólicos. No sé si alguien tenga alguna otra participación o alguien alguna otra aportación. ¿Se escucha, amigo? Sí, sí escucho. En la norma oficial mexicana y en las guías se establece que no se debe operar a un paciente menor de 16 años ni mayor de 65. Eso está en las guías y en la norma oficial mexicana. Entonces, pues siempre ha sido la duda, ¿no? O sea, si llegara a haber algún problema legal en esa situación, pues los acuerdos a lo mejor de las asociaciones o la guía, ¿qué sería lo que respaldaría, no? Porque, pues sí, en lo que se ha comentado en los acuerdos más recientes es que, pues si el paciente está estable, pues la edad no sería un impedimento para operarlo. Eso, pues, a lo mejor sería una cuestión que el doctor Briceño nos pudiera aclarar. Sí, mira, como lo comentaron, sabemos primero que las normas oficiales mexicanas no son la mejor referencia, pero a veces pues nos tenemos que basar en ellas, ¿no? Porque legalmente, como lo comentas, pues sí tienen cierto peso que tú también te puedes defender documentando con artículos, con evidencia científica, por qué lo hiciste, etcétera, ¿no? Habitualmente pacientes menores de 18 años sí se pueden operar de cirugía bariátrica. Bueno, no sé si lo comentaron o lo comentaste ahorita, pero tienen que estar bajo un protocolo de investigación, un comité de ética, etcétera, ¿no? Pacientes, sí, lo que dice la norma oficial mexicana y muchos estudios es que los 65 años es como el límite. Sin embargo, como en medicina no todo es, como todo en medicina, no todo es tajante, ¿no? Siempre hay cierta laxitud o cierta flexibilidad y esto depende la edad. ¿Por qué? Porque tú lo comentaste,
el paciente pues ya no es la misma, el cuerpo ya no aguanta igual, la cicatrización es diferente, habitualmente las comorbilidades que tiene el paciente pues ya hizo estragos, entonces es un paciente con mayor riesgo de complicarse en el transoperatorio, en el posoperatorio, ¿no? Entonces, sí se puede operar un paciente de 70 años, claro que sí, pero tienes que saber que pues ya va a aumentar el riesgo de mala cicatrización, más si el paciente fuma, pues va a tener más riesgo pulmonar, a lo mejor circulatorio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un paciente, recordemos las etapas o las edades de mayor labilidad de los pacientes, ¿no? Que son las edades pacientes de mayor edad o pacientes muy jóvenes, ¿no? Entonces, no es tanto una contraindicación absoluta, pero sí tener en cuenta pues que aumenta el riesgo. Obviamente, otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Por cuestiones académicas o de examen, pues sí podríamos decir que son los 65 años porque es la mayoría de los estudios y la norma oficial lo menciona, ¿no? Pero sí, no casarse con que esta es la regla y solo hasta los 65 años, ¿no? Si el paciente tiene 66 años, ya no, está prohibido. No está prohibido, pero sí, ya saben los motivos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? No sé si aclaré la duda o dejé más dudas. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doc. Bueno, vamos a continuar. Bueno, hablando un poquito de los resultados como generalidad, tenemos que la banda gástrica ajustable, que es un procedimiento que ya no se realiza, hay que aclararlo, establece una pérdida de peso de 48 al 60% y del 65 al 60% a los 2 años. El switch duodenal con derivación biliopancreática va a tener un porcentaje aproximado del 75% y 85% respectivamente, pero con mayor riesgo de complicaciones. Procedimiento que pues es un poquito más complejo. Más adelante vamos a ver cada uno resultados. Este es como generalidad. También nos menciona que se ha visto una remisión de la obesidad en 50% con banda gástrica, 80% con bypass gástrico y 90% con derivación biliopancreática. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque los libros de texto, Schwartz, Samson, Tratado de Cirugía, todavía mencionan a la banda gástrica como parte de los procedimientos, digámoslo así, más realizados dentro de la cirugía bariátrica. Bueno, aquí tenemos un artículo, un metaanálisis que se realizó un poquito para evaluar los resultados a largo plazo y a muy largo plazo, específicamente comparando la banda gástrica ajustable, la derivación gástrica en Y de Roux y la manga gástrica. Brevemente, tenemos aquí los resultados en estas dos tablas. La primera tabla nos muestra los rangos de disminución que hubo en cuanto al IMC se refiere, hablando de lo que es a 5 años este procedimiento. En primer lugar, tenemos a la banda gástrica ajustable por vía laparoscópica, 2.664 pacientes, en términos de 5 años y 364 pacientes en términos de 10 años, una disminución del 11 y del 9 IMC, respectivamente, con una P significativa del 0,01 en ambos. Posteriormente, se evalúa el bypass en Y de Roux. A 10 años, 27 pacientes solamente, de los que están en un inicio, con una disminución de 13 y 14.7, efectivamente, igual significativo. Y la manga gástrica con 1.114 pacientes que se pudieron evaluar solamente a 5 años, con una disminución del 11.3 del IMC, igualmente significativo. Posteriormente tenemos una tabla similar, sin embargo aquí ya hablando de lo que es el porcentaje de exceso de peso, donde también nos muestra que el procedimiento pues, más efectivo es la derivación gástrica en Y de Roux, dando una P significativa. Lo que podemos concluir de estas dos tablas brevemente, pues es que, como ya les había comentado, es el procedimiento más efectivo en lo que se refiere a disminución de exceso de peso y por consiguiente a disminución del IMC.
en comparación con la manga gástrica, y que es aquí el más importante, ya que, pues, como nos comentaba el doctor Briceño, pues son los dos procedimientos que más se realizan a nivel mundial y los que están realmente estandarizados. Ah, sí, doctor. Se refiere a la heterogeneidad del estudio, si no me equivoco. Bueno, hablando, el doctor Pinto pregunta a qué se refiere la chi cuadrada. Este, entiendo yo que se refiere a la heterogeneidad del estudio. Ah, ok, sí, ¿cómo se interpreta? Bueno, yo entiendo que entre más heterogéneo sea este estudio, va a tener una mayor validez. Y esto, bueno, se va a corroborar con la significancia estadística que nos van a dar las conclusiones. No sé si contesté su pregunta, doc. Doctor, la G cuadrada nos va a indicar la heterogeneidad. Entonces quiere decir que si lo normal o lo aceptable es que sea hasta el 20, hasta el 30 o 40%. Cuando está elevado esto, es decir, mayor a 40%, nos va a indicar que los estudios no están estudiando lo mismo. Son muy heterogéneos y no son homogéneos, que sería lo ideal. Sí, son dos Ok, cosas diferentes. Nico, gracias por tu aportación. Sí, doctor, continuamos. Cuando hablamos de... ¿Sí me escuchas? Bueno. Yo escucho muy lejos. Cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de las cosas que se están comparando en un mismo estudio. Es decir, cuando un estudio es homogéneo, quiere decir que estamos hablando de lo mismo. Estamos comparando los mismos variables. Estamos hablando de las mismas cosas. Por ejemplo, pues estamos comparando perros con perros y no perros con vacas, ¿no? Por ser un poco burdo ahí en el ejemplo, pero así no se les olvida. Y desde luego que entonces nos da como conclusión que si un estudio es, entre más homogéneo sea, es mejor en ese sentido. Ok, gracias. Bueno, como ya lo comentaba el doctor Briceño, va a haber contraindicaciones, de las cuales hay absolutas, contraindicaciones relativas. Yo como absolutas, pues todas las contraindicaciones que se establezcan para recibir una anestesia general, un proceso de coagulopatía que no pueda ser corregido, no debe ofrecerse a enfermos con esperanza de vida limitada, con un problema cardiopulmonar irreversible, hablando de hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca en estadios avanzados, o un cáncer pues metastásico, no tendría ningún sentido. Y deberá diferirse en embarazadas dentro de las siguientes 12 meses, posterior pues a tener a su bebé. Esas son las contraindicaciones absolutas que yo encontré. Relativas menciona el deterioro de la capacidad intelectual, lo que también ya se comentaba, el síndrome de Prader-Willi, que condiciona lo que es la hiperfagia maligna, el abuso de drogas o alcohol, porque pues ya per se es una entidad patológica psicológica o psiquiátrica, y la úlcera péptica en tratamiento también la menciona como una contraindicación relativa. También se mencionaba dentro de algunas de las complicaciones relativas, o lo comentaban bastante, el trastorno por atracones.
que sí es un, o sea, algo a tener en cuenta antes de operar a uno de estos pacientes. Bueno, Sí, continuamos. No sé, ¿hay alguna duda con contraindicaciones? ¿me escuchan? Ah, sí, doctor. Eso que comenta Levi es cierto. De hecho, ahí la necesidad, o qué buen ejemplo puso, para que vean la necesidad de que el paciente tiene que ser evaluado por el psicólogo y o psiquiatra, ¿no? Porque puede tener algunas alteraciones en alimentación, como lo que comentó William Levy, que es el trastorno de atracón. Y eso tiene que primero corregirse, idealmente, para poder operar al paciente, ¿no? Entonces hay muchos trastornos de la alimentación que tiene que evaluar el psicólogo y o psiquiatra y manejar al paciente antes o prepararlo antes de la cirugía y realmente decidir al final de la evaluación y del proceso cognitivo-conductual que lleva el paciente, etcétera, si realmente cambió sus hábitos, si hubo una mejoría, si le va a ir bien con la cirugía o qué cirugía es la que más se adapta dependiendo de las condiciones psiquiátricas del paciente, ¿no? Entonces es algo importante para que vean la importancia que tiene la evaluación psicológica y o psiquiátrica del paciente, ¿no? Antes de una cirugía. Nada más. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Bueno, el mecanismo de acción en general, hablando de lo que es la cirugía bariátrica, pues va a tener varias partes. La primera es la restricción calórica. Sabemos que la manga gástrica ¿Qué pasó? Doctor No Said, se escucha, Said. ¿Mande? No se Doctor Said, escucha. no me escuchó. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se Sí, ahora escucha, se amigo. escucha, doctor. Ah, gracias. Ujú. Va a haber otras implicaciones a nivel metabólico que van a determinar también lo que es la mejoría en cuanto a las comorbilidades de los pacientes. Ajá. Aquí en estos cuadros, pues, hablamos que se afecta la pérdida de peso por inducción de la saciedad, desencadenada por los mecanismos receptores de distensión del estómago tubular. La interacción encéfalo-tubo digestivo se reconoce también como un control a nivel central para disminuir la ingesta calórica. Ahorita vamos a continuar y vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Se conoce como las principales dos hipótesis de lo que es el mecanismo de acción de la cirugía bariátrica. Se conocen como la hipótesis del intestino proximal y la hipótesis del intestino distal. En la hipótesis del intestino proximal se refiere que se va a promover la secreción de lo que es las incretinas y la disminución de la secreción de las sustancias que se conocen como antiincretinas. Específicamente hablando de lo que es el péptido similar al glucagón, que es una molécula muy similar pues, a lo que es el glucagón, sin embargo, que no va a tener la misma actividad intrínseca a nivel molecular. Se favorece mucho la síntesis de estas hormonas, de estas sustancias. Esto va a inducir, en primer lugar, mejorar el perfil a nivel de que aumenta lo que es la lipólisis, se incrementa lo que es la secreción de insulina. De hecho, se ha observado también en laboratorio que la síntesis de esta incretina favorece la actividad de las células beta pancreáticas y disminuye la apoptosis de las mismas. Es por eso que en conjunto, este tipo de mecanismos favorecen de manera importante la remisión parcial o completa de las comorbilidades, sobre todo específicamente hablando de la diabetes mellitus tipo 2.
No sé si queda claro este concepto o esta idea, o... ¿Sadid? Ajá, ¿Me escuchas? Oye, igual aquí solo menciono de lo del bypass gástrico, pero igual se ha visto que durante con una manga gástrica sí, la igual se grelina. Ajá. logra disminuir la grelina y la leptina, y así como aumenta el GLP-1 y el péptido YY, por lo que va a causar una mejoría en la resistencia a la insulina, y por lo que los pacientes después de un año se ha visto que remiten el 80% de los pacientes la diabetes con una manga gástrica. Bueno, pero bueno, ahí con la manga gástrica, yo había leído que es solamente la acción de la grelina, que es la No, hormona del también apetito. apenas en un artículo reciente del 2019 comentaba en esa parte que se ha Ah, visto bueno. mejor resolución de la diabetes en pacientes con manga gástrica comparados con pacientes que les realizó un bypass gástrico. Ah, muy bien. Ese concepto no lo había leído. Nos mencionaba el libro que con la resección del fondo gástrico, pues, se logra, pues, también disminuir la síntesis de grelina, que es la hormona del apetito, y pues eso genera también favorece, además, a nivel hormonal, la restricción calórica. Ujú. De lo que hablas del péptido YY, sí, es parte de lo que es la hipótesis del intestino proximal. Yo lo había leído en parte de eso, pero pues si tú comentas que lo leí, pues habrá que checarlo y habrá que revisarlo bien. No sé si alguien tenga alguna otra aportación. Sadid, Sadid, ¿Sí? hola, ¿sí me escuchan? Muy poquito. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí escucho, pero un poquito lejos, nada más. Sí se escucha, doctor. No sé si sabes algo del factor farnesoide, el factor farnesoide X. Híjole, Doc, la verdad no. La verdad no La leí verdad yo sobre eso. La verdad yo tampoco conocía eso. Eso fue una pregunta que nos hicieron acá ahorita que estamos rotando. Hay un doctor de cirugía endocrinológica acá y nos preguntó precisamente esto del mecanismo de acción de las derivaciones y los bypass gástricos, ¿no? Que cómo es que ahorita está muy de moda que hay, pues, que mejoran, es más, incluso los están manejando como que curan la diabetes, mejoran dislipidemias, entonces, pues, está muy, o sea, como que muy de moda esta cirugía. Entonces, es lo que nos comentaba, pues, a nosotros nos preguntó un día que, pues, que cuál era el factor farnesenoide X, y nosotros, pues, así nos quedamos, igual dijimos, no, pues, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Y ya más o menos nos pusimos a revisar y pues es un factor, es un receptor nuclear de ácidos biliares. Este receptor lo que hace, actúa sobre una enzima que me parece que es la colesterol 7 hidroxilasa, que esta hace que se sinteticen más ácidos biliares a partir de colesterol. Por lo tanto, disminuye pues la nivel de lípidos en la sangre y mejora las dislipidemias. Así también mencionaba que actúa sobre alteraciones, actúa sobre metabolismo igual de la glucosa y hace que disminuya igual las glicemias. Entonces nos estuvo platicando mucho de este factor. Es un receptor, te digo, receptor de ácidos biliares, receptor nuclear de ácidos biliares, así se llama. Entonces está muy interesante ese tema que pues yo realmente desconocía. Entonces más o menos nos ha ido pues dando un nuevo panorama de varios receptores. También el GLP-1, que también nos preguntó, que está muy asociado en eso. Entonces, pues yo creo que sí está, pues es un tema muy importante y pues sí, les comparto más que nada pues esta información que pues a veces uno no, yo al menos yo no sabía de eso. Doctor, muchas gracias por su aporte. No sé si podría escribirlo en el chat, el nombre de la molécula, para que todos lo podamos buscar un poquito más rápido. Bueno, ya después de la clase. Sí, está bien. Pues de hecho creo que ya Pepe ya lo puso por ahí. No sé si lo pueden checar y chequenlo. Realmente está interesante cómo una cirugía pues puede pues afectar, influir en el metabolismo tanto de lípidos y glucosa, ¿no? Entonces,
bioquímicamente pues hay varios cambios. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Sí, Doc. ¿Qué tal, Mazatlán? No, es cierto. Mira, algo como muy general. Hay muchas cosas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, yo nunca había escuchado el factor que dice ojos. Yo creo que no hay que rebuscarle tanto, ¿no? Así en general. Hay dos mecanismos, ¿no? Acuérdense que hay mejoría de las comorbilidades dependientes de la pérdida de peso y mejorías de las comorbilidades de un paciente sometido a cirugía bariátrica independientes de la pérdida de peso. Como cuáles serían las independientes de la pérdida de peso que se han demostrado y que se ha visto que existen después de un bypass gástrico, por ejemplo, la remisión o mejoría de la diabetes, ¿no? Esto es directamente proporcional, la mejoría de la diabetes. Hablamos más de la diabetes porque es como en donde mayor impacto o en cuanto al síndrome metabólico tiene la cirugía bariátrica, ¿no? Ya sabemos que también mejora la hipertensión, dislipidemias, etcétera, pero algo como muy objetivo o muy importante es la diabetes. Entonces, por ejemplo, el bypass gástrico, la mejoría de la diabetes en el bypass gástrico es un factor independiente de la pérdida de peso. O sea, es un mecanismo de acción independiente de la pérdida de peso. ¿Qué quiere decir? Que si yo opero un paciente que tiene 3 años de evolución de una diabetes mellitus tipo 2, obviamente, el paciente a la semana ya está controlado de sus glucemias prácticamente sin necesidad de medicamentos para la diabetes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente no perdió ni 5 kilos y ya hubo una remisión de la diabetes. Bueno, no hablamos de la remisión, pero ya está controlado en cuanto a sus niveles de glucosa. A diferencia de la manga gástrica, va a haber una mejoría de la diabetes, pero va a ser más dependiente de la pérdida de peso. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene diabetes y se opera de manga gástrica, a la semana a lo mejor va a seguir con medicamento hipoglucemiante o para diabetes, porque todavía no se controla hasta que el paciente haya perdido a lo mejor unos 20, 30 kilos y va a empezar a ver esta mejoría en cuanto al control de la diabetes. ¿Qué quiere decir? Que es un mecanismo de acción dependiente de la pérdida de peso. Entonces, en general, son como pilares de acción de la cirugía bariátrica, ¿no? Unos son los dependientes de pérdida de peso y otros son los independientes de pérdida de peso por las cuestiones hormonales que ya han estado platicando. No sé si comentaron, como no se escuchaba bien, si comentaron algo ahí del GIP o que se produce en las células K, del duodeno y ayuno proximal. Entonces, al evitar que haya paso del alimento en esta zona proximal del intestino, hay una potencialización de la insulina, disminuye la acción de las antiincretinas, etcétera, ¿no? Es una cuestión hormonal ahí que se echa a andar simplemente al evitar que se estimulen estas células que se encuentran en el duodeno y ayuno proximal. Por eso el efecto tan precoz de mejoría de la diabetes en los pacientes que se someten a bypass gástrico, ¿no? Por eso sigue siendo el gold estándar en cuanto a manejo metabólico de las comorbilidades, porque son más independientes de la pérdida de peso. Y hay muchas otras cosas más que podemos hablar, pero veo que ya es un poco tarde, pero quería que tuvieran eso bien contextualizado, ¿no? Que hay mecanismos de acción dependientes de la pérdida de peso y los independientes de la pérdida de peso. No sé si quedó más o menos entendido. Sí, doctor, por mi parte, sí. Doctor, una pregunta. Samantha comentaba que en el estudio que revisó, la manga gástrica en 80% de los diabéticos, pues revertía la diabetes comparada con el bypass. Pero ahorita con lo que usted comenta, pues es al revés, ¿no? Usted está a favor del bypass, ¿no? ¿Me escuchan? No tanto, si me hablas y tú me dices, ¿qué es mejor para un paciente diabético? Te voy a decir que el bypass, pero también depende del contexto del paciente. Depende mucho de las reservas de insulina que tenga el paciente, ¿no? Por eso el mejor momento de operar a un paciente es en cuanto lo diagnosticas con diabetes. Ajá. ¿Por qué? Porque hay mucha controversia, mucha información, ¿no? Hay algo que se
diabética, etcétera, ¿no? Que no es el tema a tratar, pero el mejor momento es cuando se diagnostica la diabetes. ¿Por qué? Porque todavía tienes suficientes reservas de insulina en tu páncreas. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene 10 años de evolución de su diabetes? Bueno, pues tu páncreas, por más que le quieras ayudar con otros mecanismos, pues ya no produce casi insulina, ¿no? Ya se está acabando la redundancia de tu páncreas, ¿no? Obviamente un paciente con diabetes tipo 1, pues no le va a servir un bypass gástrico porque el problema no es que no funcione la insulina, ¿no? Sino que no produce a lo mejor insulina, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que me hablabas de la manga gástrica, también tiene un efecto metabólico. Si pones en una balanza cuál es más metabólico, sin problema o sin duda es el bypass gástrico, pero la manga gástrica se ha visto que también tiene un efecto metabólico. En la manga gástrica es más el paso rápido del alimento hacia el intestino distal. Como hay un paso más rápido, hay estimulación de las GLP-1 que ya se hablaron, etcétera. Entonces, por eso hay una mejoría de la diabetes. Pero si pones en comparación cuál remite o cuál mejora de los pacientes diabéticos que se someten a manga gástrica y a bypass gástrico, el bypass gástrico mejora mucho más rápido porque es más independiente de la pérdida de peso y es un factor metabólico más objetivo, más evidente, ¿no? O principal, por así decirlo. Y la grelina no es el único sitio donde se produce el fondo gástrico, pero sí es donde mayor se produce y el efecto que tiene es disminuir el apetito. Entonces, el 80-90% de los pacientes el apetito disminuye considerablemente. Entonces, estos son los dos factores metabólicos más estudiados y principales. De ahí se pueden desencadenar ya que si que si otro, y se siguen estudiando, pero son como los más representativos o los más estudiados, vaya. Ajá. Entonces, sí, los dos son metabólicos, pero es más metabólico el bypass gástrico por lo que ya comenté. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias. Y bueno, nada más para mencionar, en referencia a lo que menciona usted de las reservas de insulina, el tiempo de evolución de la diabetes, más adelantito traigo ahí un estudio donde se analizan más o menos 390 pacientes en los cuales se determinan distintos biomarcadores, bueno, de distintos marcadores moleculares, de los cuales se especifica el péptido. Es un buen marcador para valorar la función de la beta del páncreas y es un buen pronóstico y que van a tener un buen porcentaje de remisión de la diabetes. Más adelantito lo mencionamos, pero ahorita pues que salió el comentario, pues sí es importante mencionarlo. Entonces, bueno, continuamos. Aquí, bueno, el IMC elevado y los trastornos de la personalidad se asocian a mala respuesta en la cirugía bariátrica. Ya se comentaba el por qué. Los marcadores péptido C, niveles séricos de insulina y anticuerpos anti-GAD pueden ayudar a la predicción preoperatoria. Aquí, sobre todo, el péptido C es el que encontré el artículo y pues ya se ha visto, incluso se recomienda que se utilice como parte del protocolo de estudio del paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica. Por otra parte, los niveles bajos de hemoglobina glicada, la independencia de insulina en los pacientes diabéticos, se va también a mejores resultados. La diabetes en el 88% de 66 pacientes con un IMC de 30-35 kilogramos por metro cuadrado a 5 años de seguimiento. No especificaba más, pero pues sí vemos que el IMC pues bajo se asocia a un buen porcentaje de remisión. La pérdida de peso no se asocia a mejor control glucémico, es lo que mencionaba el doctor Giuseppe hace un momento, que es independiente. Este es el artículo que les mencionaba, la medición de la célula, se valora la función de las células beta del páncreas previo a la cirugía y posteriormente se correlaciona con el porcentaje de remisión.
Es un estudio de 363 pacientes que someten a cirugía bariátrica, todos con diabetes mellitus tipo 2, asociado como comorbilidad. De estos pacientes, 295, o sea, el 81.3% son mujeres. El 55.9% que presentaron remisión, se les realizó un procedimiento de derivación gástrica en Y de RUC. El 26.2%, todavía en ese momento, se les realizó un procedimiento de banda gástrica ajustable por vía laparoscópica, y el 17.9% se les realizó una gastrectomía en manga. Se tomó como criterio la remisión de la diabetes con una hemoglobina glicada de 5.7%, una glucosa plasmática menor a 5.6 milimoles por un año sin terapia farmacológica. Yo encontré que los criterios de remisión de diabetes se refieren como hemoglobina glicada menor a 6, pero en este estudio lo tomaron como 5.7. Ahora, lo que comentaba el doctor Briceño, hay criterios de remisión y hay un criterio de confirmación. El criterio de remisión es la medición de la hemoglobina glicada posterior a 3 meses del procedimiento quirúrgico, menor a 6 o en este caso a 5.7, y se supone que la confirmación, pues yo no sé si se pueda tomar tal cual como curación o remisión total, es la medición seriada por al menos un año sin llevar terapia farmacológica pues adyuvante. Aquí también mencionan que la cirugía se asoció a disminución de la presión sistólica y diastólica y una disminución del uso de fármacos para mejorar el perfil lipídico. Y en general una disminución de la hemoglobina glicada. El estudio fue estadísticamente significativo. Concluimos que la medición del sí. Nada más como comentario de lo que es remisión en diabetes mellitus, de acuerdo a un tratamiento quirúrgico y pues metabólico. Ahí en ADA hay un apartado donde comentan eso. Remisión parcial es cuando tenemos una glucemia menor de 126 o una hemoglobina glucosilada menor de 6.5. Eso por un año y sin fármacos. Ahora, remisión completa es una disminución de una glucemia, menor de 100 y con una hemoglobina glucosilada menor de 6 por un año, igual también sin fármacos. Y una remisión prolongada, pues es una remisión completa, o sea que sea su glucosa menor de 100 o una hemoglobina glucosilada menor de 6 por 5 años. ¿Sale? Entonces, esos son 3 definiciones de la ADA. Ahí para que también lo cheques y vean esto. Y creo que aquí terminamos, ¿no? Ya son las 9:06. Muy bien, doctor. Sí, como indiquen, sí.